Bien, estamos en UNES, México, Universidad de España, en los doctorados en Psicología y Educación. Les habla Miguel Chajín Flores desde Barranquilla, Colombia. Soy el docente del módulo de Motivación y Liderazgo. Bien, vamos a presentar el objetivo de este módulo. Es comprender los principales elementos teóricos acerca de la motivación y el liderazgo, para así contar con un conocimiento preciso con el fin de utilizarlos en forma adecuada para mayor satisfacción de los objetivos personales y profesionales. Bien, yo quiero presentarle, digamos, mi propia visión del tema. Yo creo que más en un doctorado que en cualquier otro escenario, que en un pregrado, el docente casi que está obligado a presentar su manera de ver. De pronto su adscripción a una cierta teoría, o bien hacer una crítica, ¿verdad?, del pensamiento y de otras teorías, o tal vez atreverse a proponer nuevas teorías. En este caso, pues es atrevido de esta parte del mundo proponer cosas, aunque esto de proponer es curioso porque lo que quiero hacer es retomar pensamientos que han sido construidos de hace mucho tiempo. Yo quiero presentar una propuesta metateórica de la motivación y del liderazgo. Vamos a comenzar con las teorías motivacionales, o específicamente con el tema de la motivación. Cuando me refiero a metateórica, tiene que ver con la construcción teórica a partir de teorías. Yo quiero poner dos ejemplos de esto. Uno es el marxismo. El marxismo, como materialismo dialéctico y como materialismo histórico, es fruto de tres vertientes del pensamiento que no estaban conectados en ese momento. El pensamiento político francés, la filosofía clásica alemana y la economía política inglesa. Marx lo retoma, lo funde, ¿no?, y genera una propuesta nueva. Eso mismo se hizo desde el lado de la sociología norteamericana, si se quiere, en cuanto a estudiar todas las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas. George Reiser construye unas categorías, en este caso lo micro y lo macro subjetivo, lo micro y lo macro sociológico, y con esas categorías que extrae de las mismas teorías sociológicas, él trata de proponer una sociología integrada. Yo le llamaría sociología dialógica a eso. Bien, lo que quiero hacer es algo parecido con respecto a las teorías motivacionales, no especificando o desarrollando qué se toma de cada una, pero sí de alguna manera está implícito en todo este proceso de construcción las teorías psicológicas, sociológicas, económicas, incluso que plantean el tema de la motivación. Yo quiero proponerles en primera instancia como unas categorías, vamos a llamarles así, como centrales, como guía del pensamiento, como, en 4 elementos, como necesidad de placer, o sea, la motivación como necesidad de placer y bienestar, la motivación como necesidad de seguridad, ¿no? Y entonces, digamos, la capacidad adaptativa a partir de esa necesidad de seguridad, la necesidad de prestigio, ¿no? En ese sentido, pues diríamos que la motivación es como búsqueda de reconocimiento o realización, y la necesidad de poder o dominio, como una motivación orientada hacia el desarrollo de la autonomía personal. Antes de meterme un poco más en el tema, les diría que
esos cuatro tipos, digamos, de motivación o orientaciones, ¿verdad? Placer, seguridad, poder, prestigio, están en todos los seres humanos, ¿ya? Todos tenemos esas mismas necesidades, esas mismas inclinaciones, esos mismos deseos. Pero no todos le damos la misma importancia, y cuando digo le damos la misma importancia no quiere decir que seamos conscientes de eso. Precisamente la teoría, o de las teorías más viejas que puede existir en psicología, la teoría de los temperamentos, se plantea que los temperamentos eran algo innato, algo del cuerpo, eran una especie de secreciones. Eso se le debió a un médico griego y filósofo llamado Hipócrates, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pudiéramos tener esos cuatro deseos de placer, prestigio, seguridad, poder, y no ser consciente de eso y en qué inclinamos nuestras vidas. Más adelante vamos a ver cómo es que se da esa inclinación hacia alguno de esos cuatro elementos que hemos señalado. Diríamos que el origen de esas motivaciones, en el caso de la necesidad de placer, como impulso, predominan también unas representaciones, ¿no? Me refiero a las representaciones mentales. Después lo desarrollaríamos, que es como el deseo, como algo espontáneo del ser humano, y la ignorancia como desconocimiento, ¿verdad?, de nuestro comportamiento. Cuando hablamos de deseo, hablamos casi como en sentido freudiano de pulsión, ¿ya? O sea, algo que aflora, que sin pasar por el yo o sin ser retenido, digamos, por el alter o por el super yo, es decir, sin ser consciente de el impulso que nosotros tenemos, o sea, muy de adentro. Por eso, en ese sentido, hablamos de que la necesidad de placer, que está ligado al bienestar, tendría un origen en el inconsciente, y lo podemos relacionar entonces con el estudio del inconsciente, que más que todo se le debe al psicoanálisis en cualquiera de sus versiones. Por eso es importante tener en cuenta a Freud, a Sigmund Freud aquí. Sin embargo, pudiéramos decir, bueno, pues eso en psicología, en sociología pudiéramos decir que Marx es también una referencia teórica a la motivación desde el punto de vista de las necesidades materiales del ser humano, o sea, de las necesidades elementales, biológicas. En ese sentido, pues el marxismo también tiene una teoría de la necesidad, y desde la perspectiva materialista de unas necesidades básicas como condicionando todo lo demás. Erich Fromm es otra de las reflexiones. Curioso que Erich Fromm, ¿verdad?, en el arte de amar, y bueno, y en sus obras combina psicoanálisis y marxismo. Curioso esto. Entonces, la integración metateórica que haríamos partiendo de esta primera necesidad es ver la necesidad desde el cuerpo, ¿ya?, y verlo desde el actuar. Cuando hablamos de actuar, pensemos en la actuación en términos, ¿verdad?, de escenario, ¿verdad?, de drama, ¿ya? Es lo que hace, el papel que juega la persona, y el comportamiento, por tanto, y lo vamos a relacionar, por ser una motivación que parte del inconsciente, una motivación profunda, diríamos allí, con la teoría desde la perspectiva de Hipócrates, con el melancólico como temperamento. Entonces, es más, pudiéramos decir que ese sería elementos fundamentales para plantear el paradigmas o los paradigmas como estilos de pensamiento, y diríamos que el surgimiento de esa perspectiva tuvo lugar por
una forma descriptiva, naturalística, empirista de ver al ser humano. Por otro lado, hablaríamos de la necesidad de seguridad, ¿ya? Que es lo que nos permite la adaptación al ambiente, al medio ambiente, y pudiéramos decir que hay una motivación como aprendizaje. O sea, ya no es una pulsión, sino es un aprendizaje. Predominan, por ejemplo, representaciones como el saber previo, o sea, la experiencia previa y el sentido común. Entonces estaríamos hablando de que el origen de este tipo de necesidad o de este tipo de motivación es de tipo circunstancial, o sea, depende de la relación del individuo con un contexto. Y ahí es donde pudiéramos asociarlo a uno de los fundadores del conductismo, a Watson, pero también pudiéramos hablar de Maslow, ¿verdad? En la jerarquía que hace la pirámide de las necesidades de lo básico hasta la autorrealización. Incluso en el plano del desarrollo social podríamos hablar de Manfred Mannich, ¿verdad? Ese tipo de, digamos, de motivación le haríamos una lectura hacia el componente, digamos, conductual, ¿ya? Y lo relacionaríamos no con el actuar, sino con el estar, o sea, estar en un contexto. Diríamos que en ese sentido aparece la motivación como algo que se jerarquiza, como una taxonomía. Recordemos, por ejemplo, a Manfred Mannich en la taxonomía que hace, ¿verdad?, de las necesidades, como lo plantea incluso el mismo Maslow. La motivación como algo que se jerarquiza de acuerdo a la circunstancia, ¿no? En un momento dado, una persona que tiene insatisfecha una necesidad, ¿verdad?, siente más, percibe más esa necesidad que otras que se encuentran satisfechas. Ya lo dijimos que lo podemos relacionar con una teoría conductista, ¿verdad?, del ser humano. En cuanto a la tercer tipo de motivación, diríamos que el punto de partida sería la necesidad de prestigio, ¿ya? O en búsqueda de reconocimiento, realización. Podemos decir que ahí la motivación es planteado como experiencia, ¿ya? No es solamente la relación con el contexto, es experiencia, o sea, cuál ha sido las vivencias. Alguien planteaba que de allí se deriva incluso un paradigma llamado vivencialista, ¿verdad? Predominan representaciones como la comunicación, el interés. Por eso es que la podemos relacionar con Goleman, ¿verdad? La llamada inteligencia emocional. Es una inteligencia, digamos, relacional. El origen de ese tipo de motivación estaría en lo sensitivo. Y vamos a decir que allí caben teorías humanísticas. Relacionamos autores como el mismo Goleman, como Orlando Falborda. Orlando Falborda es un sociólogo nuestro del Caribe colombiano que hablaba desde la perspectiva de la historia y estudios antropológicos de un hombre sentipensante. O sea, no es solamente pensante, sino que a partir de esa experiencia y de esas vivencias con las relaciones sociales, él integra los sentimientos y el pensamiento. Otro autor muy bueno sobre este tema sería Ken Robinson, ¿verdad? Recordemos el tema del elemento, de la búsqueda del elemento, de cómo encontrar, digamos, el talento. Vamos a relacionar ese tipo de motivación con un componente. Fíjese que primero lo relacionamos con el cuerpo, la motivación profunda o como impulso, lo relacionamos como el cuerpo, la motivación desde el contexto como conducta, y ahí utilizamos la categoría del estar, ¿ya? Y aquí la motivación
desde la perspectiva, ¿verdad?, sensitiva, y entonces lo relacionamos con el alma y pudiéramos decir con esa dimensión socioafectiva de la persona. Y lo relacionamos entonces con la teoría hipocrática, con el llamado temperamento sanguíneo. Si tenemos que relacionar esto con paradigma, entonces diríamos que allí caben epistemológicamente las bases de un paradigma de tipo interpretativo, relativista y hermenéutico, ¿verdad? Bien, por último, tendríamos la necesidad de poder como dominio, ¿no? Como dominio. La motivación, en ese sentido, lo describiríamos como la búsqueda de autonomía personal, ¿ya? Como una motivación, alguien podría decir como realización, pero la realización en términos de tener, del tener, no del ser, sino pues, del tener, el tener control, el tener dominio sobre sí mismo y sobre los demás. Predominan representaciones como la reflexión y la perspectiva. Podríamos decir aquí que esto sería la base de una, digamos, teoría cognitiva. El origen sería cognitivo, ¿ya? Y obviamente el cognitivismo en psicología estaría relacionado con esta perspectiva de la necesidad de poder. Ahí, ¿a quién asociamos? Bueno, el principal sería Immanuel Kant, ¿verdad? Recordemos aquello de la mayoría de edad en la Ilustración, que es ser dueño, o sea, ser su propia ley, ¿ya? Dejar de ser un niño, dejar de ser heterónomo y adquirir dominio sobre sí mismo, y ese dominio sobre sí mismo implica pensar por sí mismo y implica obviamente una reflexión. Ahí podríamos también relacionar a Gardner, a Guillermo Rodríguez, con el tema, por ejemplo, Gardner con el tema de las múltiples inteligencias y a Guillermo Rodríguez con el tema de la metainteligencia. Entonces relacionamos en ese sentido este tipo de motivación con estar centrado más en la mente o en el pensar, en el aspecto cognitivo, y para relacionarlo con la teoría hipocrática de los temperamentos, diríamos que allí está el temperamento colérico. Tendríamos que decir que ese es un tipo de motivación justificada, o sea, argumentada, o sea, ser dueño de sí mismo, de sus propios pensamientos. Es una motivación, es pensamiento, digamos, crítico, pudiéramos relacionarlo incluso con un paradigma de tipo explicativo, genético, racionalista. Bueno, esto es, grosso modo, ¿verdad?, una propuesta de tipo metateórica, donde se integran, fíjense, corrientes de pensamiento diferentes. Lo facilita un tipo de pensamiento también, el pensamiento divergente, que es no divergente, sino divergente como la capacidad de poder integrar pensamientos diferentes, teorías diferentes. Ya hablábamos de lo metateórico, pero aquí lo metateórico es un acto consciente de construcción, ¿verdad? Y el respaldo teórico de la exposición, que más adelante lo ampliaríamos, sería la teoría del desarrollo del potencial humano. Hablaríamos de la motivación en ese sentido como algo trascendente, o la motivación trascendente. Pudiéramos relacionarlo con autores, con Platón, con San Agustín, con Víctor Frank. Recordemos a Víctor Frank, el hombre en búsqueda de sentido, por ejemplo. La motivación ahí sería algo así como la búsqueda de transformación como metanoia. Metanoia es un concepto, ¿verdad?, muy poco utilizado, pero es como ser consciente de sí. De pronto, de psicoanálisis podría ser un insight, ¿verdad? Desde otro punto de vista, por ejemplo, teológico, podría ser como una especie de revelación. Es como verse a sí mismo, integrar el pensamiento para generar un proceso de transformación. ¿Qué quiere decir esto?
que los tipos de motivación que estamos planteando pudiera de alguna manera uno ser consciente de cuál es la inclinación básica de uno, cuál es la orientación. Yo, por ejemplo, me defino como colérico sanguíneo, o sea, soy más colérico que sanguíneo, pero yo pudiera evitar, después veríamos las características del colérico sanguíneo, yo pudiera evitar los aspectos negativos de ese tipo de temperamento y más bien adoptar a las fortalezas del otros temperamentos como el melancólico y el flemático. En sí mismo ninguno de los temperamentos sería mejor que otro, o sea, todos tienen sus lados fuertes y débiles, y la idea precisamente de la integración metateórica dentro de estas teorías motivacionales sería como ser consciente de cuáles son, ¿verdad?, cuál podría ser el equilibrio para precisamente utilizarlo en el desarrollo personal y profesional. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto.